Muy buenas noches, soy Alejandro Silva y esta es La Nocturna. Bienvenidos a este programa donde vamos a analizar. El tema de hoy es el origen importa, democracia y continuidad en los ayuntamientos. Y esto sucede porque aún después del lamentable fallecimiento de Mauricio Fernández Garza, alcalde con licencia de San Pedro, y queda acéfalo el municipio de manera permanente, entonces hay una laguna legal que puede generar en algún momento en donde no haya un consenso político problemas para designar a los alcaldes que sustituirán al que falte definitivamente. Y para analizarlo nos va a acompañar en esta ocasión nuestro compañero asesor jurídico del Sistema de Restitución de Nuevo León, Víctor Palacios. Muchas gracias por la invitación. El abogado Olmo Guerrero. Muchas gracias. Y de casa, José Daniel Borrego, analista político que pues tendrá de ahí sus comentarios puntuales como cada noche, ¿no? Es correcto, saludos. Y iniciemos entonces, Víctor, de Sí. entrada, esta situación, digo, no es nueva, pero lo pone en evidencia, digamos, nada más como detalle, ¿no? Porque pues no vemos un conflicto como que el Congreso vaya a querer quitarle al vaso, ¿verdad?, el control al PAN, que es el que tiene el control del municipio, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el asunto, el fondo jurídico en esto, ¿no? Mira, prácticamente, como bien lo dices tú, ahí lo están dejando esto o se queda porque así está legislado a la voluntad propia de las y los legisladores. Pero vamos a explicar un poquito más. La propia Constitución local no prevé un procedimiento para llevar a cabo esta sustitución de presidente municipal sustituto cuando hay una separación definitiva del cargo. Nos remite a una norma secundaria. Esta norma secundaria es la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León. Esta norma habla de dos etapas, ¿no? La primera etapa es cuando el ayuntamiento tiene que reunirse para poder llevar a cabo la designación de un encargado del despacho. Ahora, esta es bien importante esta parte porque aquí sí le pone esta obligación puntual de respetarle el origen partidista, pero estamos hablando a nivel ayuntamiento. Ahora, pasa ya que se haga este encargado, se manda la solicitud del Congreso, lo recibe las comisiones, en este caso la Comisión de Gobernación, y emite un dictamen. Pero aquí ya en esta segunda parte es donde viene la fractura, que ya no se da el respeto a esta, más bien no está previsto en la ley que se respete el origen partidista, y aquí es donde puede irse pues para cualquier lado, ¿no? Entonces creo que esta es la oportunidad legislativa que podemos analizar hoy, que tantos impactos, tanto como reconocimiento de una elección popular directa, como la propia noción de por qué, del punto de vista democrático y demás, ¿no? Borrego, ¿cuál es tu consideración en esto? Si bien no hay legalmente establecido respeto al origen partidista, regularmente se hace por cortesía política. Pues mira, me estaba acordando ahorita con el tema de cuando el gobernador quería participar a la presidencia, que estaba el debate acerca de si quien dejara el Congreso debía ser alguien que viniera del propio proyecto del gobernador o de su partido, y el Congreso ahí pues optó por otra opción diferente, ¿no? Sí creo yo que se percibe como un movimiento pues medio, pues con un gane, ¿no? Un poco negativo, medio abusivo, porque pues al final de cuentas hay un proyecto político de un partido. Y fíjate, ahí está bien interesante porque casi siempre cuando los candidatos ganan, dicen, bueno, yo ya soy gobierno, no soy partido. No, también eres partido. O sea, En los hechos sí. O sea, en los hechos eres partido. Entonces, creo yo que esta laguna existe por asumir de manera errónea que las autoridades en funciones ya no tienen un origen partidista, ¿no? ¿Cómo? Sí, o sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cuando estaba Felipe Calderón, ¿te acuerdas tú de ese anuncio que estaba en la radio de que este programa... programa social... Sí, ¿te acuerdas? Este programa social no está sujeto a partido político. No está alguno, sujeto, no, claro que está sujeto a un partido político. Entonces partimos de esa noción de que en las funciones ya hay una neutralidad y no hay un tema partidista. Por eso creo yo que existe esa laguna, no sé si consciente o inconscientemente, pero evidentemente en el deber ser y en la cortesía política pues debe ser del mismo partido político. Si no, ahora imagínate, por ejemplo, en San Pedro, que pongan un morenista, ¿me explico? Sobre todo, va encima. y fíjate cómo... Ese es el fondo y ese, digamos,
el motivo por el cual surge este debate, ¿no? Esa extremos, ¿no? De irte de un partido a otro, Ahora, más porque el Congreso quiere. Ahora, yo te voy a poner otra profundización más de este tema. Ok, el PAN ganó con un margen muy amplio en San Pedro, Sí. por cortesía debería ser panista. Si no pones un panista, pues es un insulto. Ahora, podría ser entendible en un lugar donde el que ganó pues por 2 puntos, puede haber un debate en el interior del cabildo, pero cuando es tan arrollador, ya sería una locura. ¿Sí me explico? Que podrían estirar la liga, podrían ponerse sus moños y decir, ¿sabes qué? No, compadre, no. Ahora ya el alcalde electo, por quien votó la gente, ya no está. Ahora, como autoridad decidimos nosotros, y a mí nadie me está obligando a que ponga dinero en tu proyecto, ¿no? Sí. Ahora, Olmo, ante estos posicionamientos, primero el tema legal y luego el tema político, ¿consideras necesario una reforma de este tipo? La ley de gobierno municipal, que es la que regula el caso específico, pues ahorita creo que daban un punto clave que pareciera ser que en San Pedro es un caso claro, ¿no? Sí. El legado de Mauricio deja muy claro, es más, se adelantó inclusive a decir quién va a ser. Sí. Entonces es una hipótesis no conflictiva, pero sí requiere, creo yo, un arreglo, el artículo 60 de la ley de gobierno municipal, porque efectivamente habla del origen partidista cuando se hace al encargado del despacho, pero cuando se hace ya la designación definitiva del sustituto, no dice nada. Exacto. Simplemente dice designará al Congreso y deja, creo que muchos márgenes de interpretación, que en San Pedro no va a haber problema, pero la ley tiene que contemplar no únicamente un caso concreto, sino ser general para que muchas hipótesis se puedan resolver de mejor manera, y esa lógica indicaría pues hacerle esas precisiones a la ley para que no se utilice tan discrecionalmente en los diversos escenarios que se puedan dar. Ahora, esos escenarios se dan, como dice Borrego, a lo mejor no porque alguien lo dejó ahí, ¿no? No sabemos, ¿no? Se siente en la redacción, según su expertise de abogado, que hubo una omisión ¿Deliberada? deliberada, exactamente. Sí, no hay, en política y en legislación, no hay como accidentes. No hay coincidencia en accidentes. Es muy claro, porque la propia estructura del artículo te regula, no sé qué ponen aquí en la mesa, te regula con mucha precisión al encargado del despacho, y cuando va a ser ya el nombramiento definitivo, literalmente dice, deberá ser designado por el Congreso del Estado. No. Y olvidan los requisitos. No creo que sea un descuido, creo que no sé qué se estaba pensando, para bien o para mal, pero se habilitó con de forma muy magnánime para que el Congreso pudiera moverse, pero creo que indica, nuevamente los casos concretos, hasta la decisión, como tiene mucha cargada política, ir para otro lado Claro. puede ser contraproducente, pero creo que la norma en nada daña que se hagan las precisiones, para que también recordemos, los artículos no únicamente son pensando en el funcionario, son pensando en quien ejerció el voto. El que ejerció el voto votó por una planilla, Sí. con integrantes y una corriente política. Entonces, creo que las modificaciones o precisiones podrían fortalecer el tema del voto. Voy a añadir una controversia un poco más sabrosa. ¿Por qué el Congreso? ¿Cómo? ¿Por qué lo designa el Congreso? Ah, ¿Por qué ok, mejor no el ok, Cabildo? ok. Sí. Sí. O sea, ¿me explico? O Sí, sea, interesante. ¿por qué tendría que ser el Congreso? El Congreso tiene nada que ver con... Imagínate, estamos hablando... Tiene que ver con un gobierno, A ver, municipal, a ver, eso sí. Estamos hablando que un diputado de Suazua va a votar por quién Exacto. va a estar de alcalde Justo. en San Pedro. O sea, eso no tiene ningún sentido. Ahora, el tema aquí es que, pues bueno, estamos apelando al sentido común y cortesía, porque si mañana dicen, no, o sea, que es Maderito el próximo alcalde, pues sí, puede ser Maderito, o puede ser Conan Big. No, a ver, No creo que Eva en San Pedro con Ambic, no creo que le dé, pero no, bueno. a ver, pero tiempo, ojo. Fíjate lo que acabas de decir. Dices, no creo que viene en San Pedro. Los requisitos para el alcalde sustituto ok. son los mismos que para ser candidato a la alcaldía. A ver, hay una Víctor. precisión técnica jurídica, fíjate, ahorita Ok. lo dejo bien. Hablamos de dos conceptos, designación y elección. Ok. Aquí ya no estamos en una elección, No. por lo tanto, de hecho ya ha llegado este tema a la Suprema Corte de Es Justicia lo que iba a preguntar. respecto Sería- a esta parte de decir, a ver, es que no está cumpliendo con los requisitos elegibles para un cargo de esta naturaleza ejecutivo municipal. Sí, pero estamos hablando de una designación, no de una elección. Entonces, como también esta parte juega algo bien importante lo que acaba de decir. ¿Qué tal si no cumple con alguno de los requisitos? Residencia o la edad. Claro. Entonces, ahora, esa es una problemática a la que nos vamos a enfrentar. Ahora,
Aquí hay algo bien entonces, importante está más también. grave de lo que Claro, pensaba. o sea, no es tan sencillo. O sea, esta parte sí, uno de los puntos que estamos hablando en la mesa es el origen partidista, pero nos puede llevar a este segundo. Pero también hay que considerar que ya en otros estados, hay 15 estados que ya tienen esta fórmula que mencionabas ahorita tú, que precisamente el ayuntamiento es quien lleva a cabo la designación. 15 estados de la República. Es el ayuntamiento, no se mete el Congreso. No, directamente dice, oye, encargado del despacho, y luego tú mismo ayuntamiento, respetando el origen partidista, ahora designas al presidente municipal sustituto. Ya está la fórmula. Y eso es basado en una reforma constitucional. La platicábamos la vez pasada Silvia y yo, que viene desde el 99, cuando empiezan a darle un carácter diferente al municipio, que le dicen, a ver municipio, tú vas a dejar de ser un ente meramente administrativo para ser como un órgano de gobierno ya eres un orden de gobierno, ya dejaste de ser nada más trámites administrativos. Para esto te voy a dar autonomía municipal para que tú puedas llevar a cabo. Entonces, ¿estamos yendo en contra de la Constitución? Inclusive, si me permiten, Sí. y creo que en la línea de lo que comentas, habla de designar al Congreso, y estamos hablando presuponiendo que es, hablando del origen partidista, pero la realidad es que la designación del Congreso ni siquiera lo acota o lo sujeta a que sea integrante del ayuntamiento. Claro. Sí, es lo que te digo, o sea, pueden poner al que sea. Sí, ya en la primera parte que mencionábamos, cuando se hace encargado del despacho, ahí sí dice que tiene, vamos a dejar ahí. Entonces creo que esta es una problemática que va más allá. Ahora, ya después veremos el otro tema que también debemos de profundizar, creo yo, que es en la naturaleza de la elección popular directa, que bien decías ahorita tú, o sea, a ver, si la población, la ciudadanía eligió a una persona de tal afiliación política, ¿por qué tienen que venir diputados que son de diferentes municipios con diferentes... Uno vive en San Pedro, o dos viven en San Pedro. De diferente ideología política a decidir sobre quién va a gobernar esa parte. Claro. Es bien interesante también ese otro tema. Borrego, antes para cerrar el bloque. No, porque fíjate que es un tema que nunca... Digo, el bloque nada más, o sea, no pasa nada. nunca me había detenido a reflexionarlo así con esa profundidad, pero aquí está, digo, claramente ese debate de cuál es el alcance del Estado, Federación y gobierno municipal, ¿no? Lo que acabas de decir, que pues en teoría el municipio es autónomo. Exacto. Pero... En teoría no, está en la Constitución. No. Hasta todo se rió, A ver, te voy a dar un tema que fue controversia hace años, que ahorita lo vemos como normal, ¿no? Y esto me lo dijo un político de aquí ya de antaño. Me dijo, antes, como control político a los municipios, era el Estado el que daba los permisos de uso de suelo. O sea, yo decidía qué municipio se desarrollaba y dónde se construía y en dónde no. Pero fue después de unas reformas 115. que donde ya le das tú la autonomía al municipio de que diga, no, compadre, este es mi territorio, yo aquí decido quién construye qué, y el tema del uso de suelo lo doy el secretario que es de Obras Públicas, ¿no? De Desarrollo Urbano. Desarrollo Urbano. Entonces, pues ahí está el tema, ¿no? Ahora, vamos a pensar que se pasa al Cabildo, pues va a entrar que el INE, porque habrá una votación, ¿o no? Bueno, tampoco... a ver. No, está interesante. Bueno, vamos a pausa, tema. perdón. Mira. Ok, está bien. Sembraste el huevo a la serpiente. Pues ahorita que regresemos de corte, Está bien. respondemos por ahí, Sí, ¿no? claro, claro. ¿Cómo sería ese procedimiento en dado caso de que se defina que el municipio sea quien tenga que votar de nuevo por el alcalde? Regresamos, siga aquí en La Nocturna, no se vaya, ojalá esté también interesado y clavado como nosotros en este tema. Qué bueno que sigue aquí en La Nocturna y vamos a responder al huevo de la serpiente que siembra Borrego, de que si tiene que entrar en línea o no. Creo que ya hay lineamientos específicos de eso, Víctor. Ahorita hablábamos de estos dos conceptos de elección y de designación, ¿no? Entonces, por ahí hubo un amparo que se resolvió por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la competencia, si era competencia resolver sobre este tema específico, no, que eran requisitos sobre el presidente municipal sustituto, hacer el planteamiento, si le correspondía a la Suprema Corte o le correspondía al Tribunal Electoral.
Y como es un acto meramente administrativo y no de naturaleza electoral, porque no estamos hablando de una elección como tal, sino de una designación y una situación de principios de legalidad que está previsto en una norma, entonces la competencia de la Suprema Corte. Por eso se elimina esta parte de llevar a cabo una elección. Eso es para otro tipo de momento, ¿no? Okay. Entonces creo que es importante también subrayarlo esto, pero yo tengo otro punto que también está relacionado con este mismo tema. La reforma del 2014 sobre el artículo 115 sobre la reelección. ¿Qué va a pasar? Okay. ¿Qué va a pasar con la reelección de esta persona que quede como alcalde sustituto? O sea, si se puede reelegir o no. Si se puede reelegir o no. Entonces ahí también tendríamos que ver esa parte. Ahora, esa es por una parte jurídica, pero también respetando esta parte del principio de elección popular. Bueno, pues mi idea como ciudadano para votar, y con este 80%, creo que era más o menos el 80% como el que ganó, pues mi intención es que continúe en el cargo por otro periodo más, para que sigan llevando a cabo todos los programas, procesos, todo el desarrollo que lleva ahorita. Entonces imagínate que le cortes todo eso, la legitimidad del principio político. También está en juego. Otro tema, sí, también estaría en juego eso. Ahora, Olmo, ¿coincides en que también está en juego la posibilidad de la reelección de quien quede de alcalde sustituto? Sí, está bien interesante porque aparte se ponen como en la balanza dos principios, como una aplicación de todas estas tendencias a evitar reelecciones como tal, pero la otra también es el derecho a acceder a un cargo público y postularse por parte del que puede estar. Vamos a reducirlo, creo que a Borrego le gustan esos ejemplos, vamos a reducirlo al absurdo. Imaginemos que llega y el sustituto está, a ver qué dice Borrego, a ver. Termina estando algunos días nada más como, y además lo designaron. Él no hizo campaña, él cumplió con su deber cívico al ser designado por parte del Congreso en ese puesto, y si le quieren hacer una maldad, imaginémoslo, pues lo designaron para que esté una semana. Y eso significaría entonces que si hay un tema de previsión, no recuerdo materia, si la reforma constitucional para la reelección ya está en vigor o esté por aprobarse, pero partiendo de esa hipótesis de una previsión de reelección, lo designaron, pues tampoco tiene mucha discrecionalidad o libertad para ejercerlo de lo que fue designado. Sería una manera muy efectiva inclusive para matar las aspiraciones políticas de una persona si no le permitieras continuar en el siguiente proceso como candidato. Lo pongo ahí, no recuerdo si la reforma no sé si vaya junto con el nepotismo, el tema de la reelección. Por ahí, sí. Pero sí, pero es una trampa. Ahí no sé qué opinas, Borrego. No, a ver, el absurdo sigue existiendo como posibilidad, siempre. Entonces, siempre. Entonces, pero fíjate, es muy interesante porque tengo entendido que, por ejemplo, los cargos públicos son irrenunciables, ¿no? Vamos a pensar que todos designan a uno y no quiere. Bueno, eso es un absurdo tremendo. A ver. O sea, es un absurdo tremendo. Pero a ver, un poquito pegado con lo que dices, ¿no? Vamos a pensar que no quiere o no está convencido. Está ahí, está una semana y luego lo quitas y es otro cambio. Entran ya en juego lo que estabas diciendo tú ahorita, el tema, ¿se puede reelegir a esa persona? ¿No se puede? Creo yo, en teoría, que sí se podría reelegir, porque ya no estamos hablando de un candidato que viene de un partido, estamos hablando ya de alguien en funciones, que un alcalde que está ejerciendo una labor administrativa tiene también derechos políticos como alcalde. La palabra lo indica, reelegir, 2 veces elección y no hubo elección al inicio. Entonces, no. a lo mejor, con lo que mencionabas de naturaleza administrativa. No, pero es un tema de muy macabro de vocabulario. No, Mira, macabro no, pero, es jurídico, no, yo el Víctor lo entiende. A ti te encanta el absurdo, ¿verdad? Decirlo que no se puede, no se puede. A ver. La verdad. A ver, me voy a remontar a un absurdo en la política mexicana que ya pasó. En Oaxaca, cuando un grupo de hombres se hicieron pasar por los muches, o ¿cómo se les llaman? Asumieron que eran muches. No, vestidos. No, se fueron vestidos y todo, y dijeron, vestidos. sí, fueron vestidos, y por cuestión de género se metieron. Okay. Ellos entraron por cuestión de género, los pescaron que era pura mentira y los tuvieron que quitar. O por ejemplo, este fenómeno de las Juanitas, ¿no? O sea, sí existe. Y digo, el presidente López Obrador fue un ávido, ¿cómo se puede decir? Un ávido administrador del absurdo. O sea, el tema del Juanito fue un tema de López Obrador. Él dijo claramente, van a votar por este, pero en realidad va a ser este. O sea, ella va a entrar y va a pedirle, o sea,
Fíjate desde cuándo estamos hablando en temas públicos de este juego de las cuestiones de las licencias y que entras tú y que entra el otro, ¿no? O sea, pero también, sí te entiendo tu absurdo, pero también por lo mismo, antes de esta nueva corte, Suprema Corte, ¿verdad? A ver, compadre, a lo que voy es que... Había un árbitro, un tribunal que te define esas cosas. ¿No? Ahí sí, nada más con eso cierro. Aquí estamos todos apelando a la civilidad y la decencia de los diputados. Porque no es reforma, Exacto. Sí, Porque o no sea... es reforma, sí, pero hablábamos de las interpretaciones y de quién resuelve, más bien dicho, ¿no? Y hasta antes de esta nueva corte, teníamos la confianza, ¿no? Durante más de 20 años de un árbitro que resolvía eso, ¿o no? Sí, creo que también hay que dar un voto de confianza. O sea, sí, la Corte, yo que me dedico a eso, tiene sus claroscuros profundos. Sí, obvio. Creo que si la Corte hubiera hecho una tarea bastante buena en un sentido, lo hubieran defendido más. Y no una defensa ni social, ni en otros aspectos. Yo sé que es muy difícil que un órgano jurisdiccional pueda llegar a tener popularidad. Tiene un conflicto, a uno beneficia, a otro perjudica. El que perjudica siempre dice que fue sin razón. La Corte sí va a tener otras complejidades. Es probable que haya decisiones que no nos gusten, pero va a ser un dilema bien interesante. No sé en cuántas ocasiones la Corte como proyecto tiene que mantenerse avante, porque si no se mantiene avante, políticamente perjudica a un gran grupo de poder. Y va a haber un dilema en el cual tal vez en algunas ocasiones tenga que decidir en contra del interés del grupo de poder, porque eso es la manera para mantenerse avante en cuanto a legitimación colectiva. Entonces va a entrar en dilemas bien interesantes. Yo como sea considero que en pleitos como estos, más que llevarnos a un tribunal, son pleitos cuyo lugar de resolución es el Congreso. O que tiene que estar en la ley, entonces, ¿cómo tiene que definir? Es el lugar más idóneo para resolverse ese conflicto. Llegan conflictos a la Corte y dejemos de cosas. La Corte no dejan de ser ahorita 9 personas con sus convicciones personales, pero finalmente no creo que 9 personas puedan equipararse a un grupo legislativo con mayor pluralidad en cuanto a conformación. Problemas como estos, el hecho que llegase a un tribunal producto de no realizar una reforma, yo creo que sería una derrota en sí, porque ahora sí que es donde tú comentas. ¿Cuánta confianza nos puede dar la resolución que den cuando es un tema que creo que por seguridad política, como comenta Borrego, tiene que resolverse? Claro. Y evitas que se utilice como un arma, como un cuchillo mal usado. Fíjate, pero aquí hay un planteamiento jurídico bien interesante. Hablábamos ahorita de que llega el sustituto, que adquiere, justamente lo dice la ley, adquiere los mismos derechos y obligaciones del que estaba anterior. Inclusive, justamente. Y el debate, entonces, ahí vemos esta parte jurídica donde vamos a ver si la voluntad. Ahora, el problema es que estamos dejando en un plano de inseguridad. Claro. O sea, no hay una certeza jurídica sobre lo que va a pasar. Porque otra vez, si estamos en la voluntad, si todo lo dejamos a la voluntad, pues ahorita la voluntad a lo mejor puede ser que sí vaya como se prevé que vaya a suceder en este caso específico. Pero no lo podemos dejar así. Tiene que haber una reforma que esté basada en la Constitución local. Bien decías tú, tendríamos ahí una problemática de votación de mayoría. Entonces, pero ahorita el tema va por una mayoría simple, ¿no? Entonces, creo que es más fácil reformar la ley de gobierno municipal que la propia constitución local en este momento, para poder llevar a cabo, para poder cubrir esto, ¿no? Ahí sí coincides, Olmo, que es más sencillo, ¿no? Sí, es más sencillo en cuanto al trámite, y creo yo, si ya actualmente la ley de gobierno municipal, la hipótesis del problema se busca resolver, pues vamos a resolverlo ahí. Claro. Creo que es el instrumento idóneo. A veces tenemos esta moda de cambiar la constitución a cada rato, ¿no? Entonces, ¿para qué? Creo que las leyes reglamentarias son suficientes, ¿no? Suficiente. Aparte, por el tema de las diferencias de votaciones, ¿no? Ahorita hay un empate técnico, por decirlo así, nada más en la mayoría simple, en el Congreso del Estado. Lo que no sé, fíjate que me generaste una duda, si la ley del gobierno municipal tenga el carácter de ley constitucional para efecto de las 2 rondas. No sé si sepan. No creo, porque la propia Constitución te remite a la ley secundaria. Haz un listado. Sí, haz un listado. Entonces, yo creo que no tendría esta parte. Borrego. No, pues mira, está interesante lo que comentó aquí Olmo, porque dijiste que se podía ir a la Suprema Corte, ¿no? Sí, pero a mí en lo personal me parece todavía más diluido. Pues fíjate, si ya que está en el Congreso del Estado, está diluido, saliste del municipio y te aventaste al Estado con gente que no es de ahí, ahora imagínate, lo avientas a la Suprema Corte, donde ya, no, pues al que sigue lo mandamos a los aliens, porque, o sea, obviamente, o sea, me refiero a que se va alejando. Al final de cuentas, no sé si este concepto que voy a mencionar tiene algo que ver, pero
territorialidad de la decisión política se esfuma. Claro. O sea, estamos hablando de un municipio. Exacto. Y lo que pasa en el municipio. Entonces, ahí es interesante. Yo creo, la verdad, que nadie se aventaría el tiro perverso de poner, de hacer una jalada y estirar la liga de esa manera. En esta ocasión no, insistimos. Ahora, en esta ocasión no, pero la verdad es que en México todo es posible. O sea, en México, si algo nos ha mostrado la historia reciente y en general. La historia de hace, de hace 6 meses. 7 años para atrás también, ¿eh? No, desde a ver, que llegó AMLO, o sea, todo es posible, ¿no? Desde que llegó el Bronco, compadre. O sea, bueno, pero esa es una decisión de la gente que le compra un discurso político y gana. No, a ver. Esto ya se habla de institucionalidad, de normatividad. Compadre, a ver, te voy a decir, ¿te acuerdas tú cuando ¿quién fue? Leonel Godoy del PRD que lo andaba buscando? El hermano de Leonel Godoy, no me acuerdo cómo se llamaba, era prófugo en Michoacán, que lo metieron de pluri, lo metieron como en un carrito así de basura o algo para que tomara protesta y tuviera fuero. ¿Sí te acuerdas? O sea, sí. Todo puede pasar en México. Claro. Todo puede pasar. Me parece menos descabellado que den un madruguete legislativo. En algún momento, no, claro. Puede pasar. Insistimos, no es porque ahorita vaya a pasar. Claro. Bueno, a ver, pero es un tema de normativa. Yo te pregunto, imagínate que el Congreso local tuviera una mayoría, vamos a empezar, Morena y sus aliados. No, pues la locura, ¿no? ¿Qué harían? La locura. ¿Qué crees tú que harían? ¿Aquí pondrían uno de ellos? Al menos lo pensarían. Sin duda lo pensarían. Al menos se pensarían. Porque estamos hablando de un municipio de suma importancia. No estamos hablando de un municipio de los que no tienen esta relevancia tanto nacional como internacional. Estamos hablando de un municipio que es primeramente económicamente en América Latina. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa. Pues, es preocupante el tema. Ahora dijiste algo bien importante ahorita, la parte territorial. Hay una definición que saca un jurista que se llama Jorge Fernández en una publicación del UNAM que habla de los elementos de cómo debemos entender al municipio. Y uno de los elementos justamente es la interrelación de personas con una vecindad designada. Okay. Entonces, ahí está la naturaleza de lo que mencionabas tú. Técnicamente es, a ver, ¿cómo voy a respetar la voluntad de un territorio que decidió sobre este partido y sobre ese candidato? Ya no es el candidato, bueno, sígueme la misma ideología, que es que hablábamos de la elección popular directa, entonces ya no se respeta eso, y está en la Constitución, el 115, está en el 165 de la Constitución local, entonces creo que esto ya últimamente ya no se va a ver hasta que hagamos un esfuerzo legislativo. Pues ahí está la iniciativa que te comentaba del que hoy es actual alcalde de Guadalupe, en su carácter de diputado, por ahí presentó una iniciativa bien interesante. Entonces, volteen a verla ¿De qué era la iniciativa? Justo de este tema. Pero ¿cuál era? O sea, era reformar la ley de gobierno, gobierno municipal para quitarle esta potestad al Congreso y dejarla en el ayuntamiento. Como decías, como 14, 15 municipios. Sí, que ya tienen... como los 15 municipios. De hecho, lo cita él. Sí. Hace un derecho comparativo de decirle, tantas entidades en la República, aquí están ya legislando de esta manera y ahora llega acá. Oye, yo una pregunta. ¿No sería porque él estaba pensando que si pedía licencia para ir a la gubernatura, le iban a poner a... Lo comentamos cuando regresemos de la pausa, Borrego. Tú te encanta el absurdo. No. Aguantamos una pausa y vamos a ver si es absurdo o no lo que dice Borrego. No tanto. Lo que dice Borrego. Regresamos. Sigue aquí en La Nocturna, en Canal 28. Qué bueno que sigue aquí en La Nocturna. Antes del corte, Borrego cuestionaba si la propuesta del ahora alcalde Héctor García, cuando era diputado, para reformar este tema de la sustitución del alcalde por ausencia definitiva, tendría una implicación, ¿cómo lo dijiste, Borrego? Sí, no, o sea, que si tuviera una cuestión de una implicación de cuidarte un poco tu terruño en caso de que tú, vamos a pensar, que un hipotético, ¿no?, que pides licencia, compites a una gubernatura y ganas, ya no regresas, ¿no? No. Ahí, ¿quién pone al alcalde? Si el alcalde pide licencia, se va. ¿Quién pone al alcalde? Ahí va. Ahí la propia ley de esta que estamos hablando de gobierno municipal habla que en el último año de gobierno
último año de gobierno, puedes pedir una licencia de 30 hasta 100 días. Ajá. ¿Sí? Que es para ir a campaña, Ajá. literalmente. Bueno, y vamos a pensar que lo hace el segundo año y no en temporada electoral. Bueno, entonces ahí ya no podría, porque tendrías que, ahí lo único que te marca es una licencia entre 30 y 60 días por razones de salud. Ok. Entonces- Digo, podrías jugar con el 100 días y luego regreso y otros 100 días, ¿no? Entonces sí están también delimitadas las cantidades de días como permisos, pero también te las concreta, por ejemplo, cuando son de 15 a 30 días, tiene que ser por una situación de enfermedad o de vacaciones. Y luego ya cuando son de 30 a 60 días, solamente tienen que ser cuestiones de salud. Y en el último año lo marca así la norma, que es de 30 a 100 días. Ahí puedes pedir la licencia para efectos, yo creo, de alguna campaña, situación de ¿no? campaña y ejercer tu derecho a Sí, votar, sí, sí, a ser votado, ¿no? Literalmente ahí salvas el hecho de la campaña, son 90 días, 60 días, dependiendo de del cargo que busques. Ahora, la iniciativa de Héctor García únicamente se refería al artículo 60 de Sí. la audiencia definitiva, ¿verdad? Sí, buscaba esta parte de que cambiara el rumbo, ¿no? Que quitarle esta facultad de atribución al Congreso y dejarla meramente en el ayuntamiento. Ahora, el ayuntamiento no votaba, o sea, no convocaba otra votación ni nada, simplemente entre ellos acordaban. Sí, y allá entre el mismo ayuntamiento, ahí habla ahorita en este momento como está, es como si fueras a designar otra vez el encargado por despacho, o sea, de los miembros del ayuntamiento, se queda ahí un ratito y luego después buscar la manera de designar a alguien, pero aquí el punto puntual es que sí respetaban el origen partidista. Oye, ahora aquí para añadirle más absurdez. Más absurdez. vi un meme ayer de que estaba Susarrey y los demás vatos, ¿no? De ahí, y decía Succession. Así, o sea, va a haber una sucesión. Todos quieren, ¿eh? Van a jalar cada quien a sus diputados en el Congreso, están cabildeando. Pues es que también por eso se requieren reglas claras, Claro, ¿no? justo, Para que no haya esa intervención política, ese cabildeo, ¿no? A ver, pero es que... Para eso es la ley. No, sí, pero a ver, ahorita en lo que se está viviendo en San Pedro, ¿quién va a decir, ok, ¿saben qué, chavos? Vamos a ponernos de acuerdo, va a ser este? Ahora, si fuera el cabildo, pues también entrarías en ese juego, Claro. pero estaría en la ley. Aquí el tema actual... O sea, ¿el bueno es quién? ¿Chale? Pues es que ya es político, eso ya es político, o sea, de nuevo, Borrego, por eso la necesidad de la ley. Olmo trae un tema por algún Sí, precisamente las hipótesis que plantea Borrego se pueden no eliminar por completo, Claro. pero al menos acotar con una clarificación. Este artículo es bien curioso porque todos sabemos, creo que es muy complejo llegar a una solución que sea válida, distinta, pero se deja abierto por si hay necesidad de utilizarse con ¿no? variedad. No, pero a ver, Y es donde entra lo que dice Borrego. hay dos ejemplos de las estructuras orgánicas administrativas que son problemáticas. Una es cuando, por ejemplo, llega Jaime Rodríguez Calderón y dice, pues híjole, déjame hacerle a mi compadre Elizondo, pues una secretaría que esté jerárquicamente a la par de la Secretaría General de Gobierno. En términos orgánicos es un monstruo, se van a chocar entre ellos, van a competir por poder, naturalmente, no funcionó, ¿verdad? Aquí en San Pedro está que City Manager, o ¿cómo le pusieron? Sí, la City Manager. City Manager y el secretario de Ayuntamiento, o sea, orgánicamente están casi igual. Sí, pero ahí... Va a haber pique. Yo quiero que haya pique para que haya... A ver, Nuevo León es un estado que Aburrido. ¿cuál aburrido? Que nos ha dado muchas cosas. Nos ha dado mucho laboratorio para las ciencias Político, sociales. exactamente. O sea, la verdad es que Sí. nos ha dado mucho. Aquí tenemos, es como un Morena chiquito en San Pedro, pero en el PAN. O sea, ahorita están peleándose entre Morena porque es una hegemonía. En San Pedro, a ver, una pregunta. Yo les diría a ustedes, en un escenario tradicional, el que queda es el secretario de ayuntamiento. Ese que quedaría, ¿no? Casi por sentido común, o el que votaría en el Trae una Congreso. complejidad porque el secretario de ayuntamiento, lo que entiendo en términos del artículo 17, no es parte formal del ayuntamiento, es un Exacto, funcionario. Es ahí también esa Es esa parte. complejidad. Por eso creo que Farah entró ahora como regidor, no sé si era suplente, quiero pensar que era suplente. No, iba en la planilla, Ok. y entró su suplente y subió de Ok, porque precisamente el artículo 60 habla en el encargado del despacho que de los integrantes se escogerá el encargado del despacho y el secretario de ayuntamiento no es miembro del ayuntamiento, es funcionario, Aunque pero no sea- es miembro
conforme al 17, que es el alcalde, regidores y síndicos. Ok. Por eso este movimiento que hacen de Farah Sí. es para, oye, vamos a quitarnos de problemas, o sea, vamos a Sí. evidenciar que eres miembro del ayuntamiento para que no haya un problema por ahí. No fue fortuito, fue bien planeado. Sí, ¿no? Así que- y eso tiene que ver con que el secretario de ayuntamiento no es de elección directa. Ahora, Sí. él, Ok. ahora, Ahí se le carga el cuestionamiento de si puede o no asumir la reelección, Sí, ¿verdad? entonces él no es de elección directa, nada más los regidores y el síndico. Correcto. pero a ver, Bueno, el alcalde. eh, ahorita encargado de despacho va a estar Farah, ¿no? Sí, es lo que entiendo, sí es verdad. Sí. Él puede Sí. quedarse como alcalde sustituto. No hay prohibición. Entonces, todo indica que va a ser él, o no. En temas de, digamos, de movimientos políticos, todo apunta a que es él. Yo la verdad desconozco, ¿no? Tengo entendido que las palabras de Mauricio fueron en Fueron en ese Fueron sentido. en ese sentido. Fue una sugerencia fuerte. Ok. Pero fíjate lo interesante, o sea, estamos ya interpretando sutilezas del lenguaje y no cuestiones jurídicas Pues, claras, ese ¿no? es Es el el tema. ese es el gran Pero problema. viene de origen porque no está en la ley, Exacto, o sea, sí. no sería tan fácil pensar en quién se puede meter. Aunque el lenguaje siempre es O- plurisemántico. Exacto, ¿verdad? pero bueno, cuando menos ya Algo, está en la algo. ley y ya Sí, un, sí, claro. ya vas a una instancia superior y pues decide. La ambigüedad actual del artículo, a mi entender y es mi posición, no fue accidental, fue totalmente Deliberadamente. deliberada. Sí. Para dejarlo por si se ofrece, ¿no? Para dar materia a mesas como esta. Sobre todo cuando viene Borrego, ¿no? Que Sí, le sí, encanta sí. la No, fútbol. no. Dile, para que Borrego tenga de qué hablar. Es material. No, pero a ver, es que son, o sea, son escenarios posibles. Claro. No, nadie dice que no. Son escenarios posibles. El país del chupacabras, todo es posible. O sea, es que sí es cierto eso, o sea, pero bueno, vamos a ver qué sigue, ¿no? Ahora el tema es, ¿va a tener legitimidad Farah con la gente? Ese es un punto. Ese es un punto que Va- en teoría te lo debería resolver la ley, ¿no? Bueno, a lo mejor no la ley, pero sí te da... Yo creo que es más como legitimidad en un contexto más coloquial, ¿no? O sea, Sí, se va a social, tener tema social. O sea, por ejemplo, mira, tú le preguntas a la gente, oye, ¿por qué votaste por Mauricio? No, la seguridad y todo. Bueno, le van a responder igual a Farah. Tiene la gran complejidad de que Mauricio para nadie era indiferente y generó una sombra brutal y más con su sensible fallecimiento, porque el fallecimiento de una persona ensalza lo bueno y ya se olvidar lo malo, entonces Claro. va a tener una dificultad profunda a quien quede. Puede ser que nadie sabe lo que gana cuando pierde, ¿no? A lo mejor el que no quede va a tener mayor libertad para seguir construyendo y el que quede la dificultad de legado. Pues le va a caer el hueco ese de la sombra. Ahora, Sí. aquí hay un punto también muy importante que lo platicaba la pasada con Silva en este mismo tema. Si llegan a designar a una persona que fuera de otro partido, vamos a poner también en ese hipotético, Escenario, sí. ¿tendrá el aval del ayuntamiento para decisiones importantes? Del Porque, ayuntamiento. híjole, el ayuntamiento para decisiones Sí. importantes necesita las 2/3 partes. Por ejemplo, no sé, crear un fideicomiso para verle el endeudamiento del municipio. O sea, son varias cuestiones muy importantes que también podrían impactar en caso de que no se siga este origen partidista. Pues, pensando mal para acertar, a lo mejor Sí. alguien querría poner a alguien que no puede lograr nada. Claro. Que Y armar un facilite caos, todo, ¿verdad? Armar un caos. Y ya se acaba ese, digamos, dominio panista, ¿no? Justo. Porque pues finalmente Mauricio vino a recuperar del Independiente Miguel Treviño, que en segundo periodo ahí la gente ya no lo A ver, avaló. Castigaron a Mauricio Castigaron. y luego Acabas- lo premiaron. Y ¿no? luego lo premiaron. pero, Pero esa es la ambigüedad de Mauricio, pero bueno. Sí, eso es- exacto. Pero a ver, acabas de tocar un punto bien interesante. Si hasta Mauricio lo castigaron, ¿en qué punto estaba el PAN en ese momento? ¿Cómo está ahorita? Bueno, lo que Ya pasa es sin que Mauricio Mauricio. no logró ganarle a Miguel durante la reelección. O sea, no perdió siendo alcalde. O sea, no perdió Mauricio la reelección. Ajá. Simplemente no le ganó Es- a Miguel. es muy Fue difícil ganar Rebeca la candidata cuando ganó Miguel Treviño. O sea, también alguien, una figura sanpetrina, de familia Pelus Cloutier y todo, ¿verdad? Pero sí tiene razón, el PAN tenía... Más bien dicho, hay que ver en qué nivel estaba el PAN cuando pierden primero la alcaldía con Miguel, ¿no? Sí, En que 2015, bueno, la ¿verdad? verdad la campaña de Rebeca fue una de las peores que yo he visto en toda mi vida. Me acuerdo que vi un spot, digo, pronunciando un poco, aquí, una aplicación para buscar parques donde pasear tu perro. O sea, imagínate cuánto se gastaron hacer una aplicación para eso, para una campaña. El tema es, ¿quién? El que estaba antes, Susarrey, nada más queda Farah y Susarrey ahí en San Pedro, Claudia Caballero a lo mejor, pero pues Claudia, hasta donde tengo entendido, no es de ahí.
Entonces, no tengo claridad, pero siempre fue una figura cercana a Mauricio Fernández y si preguntas de esa manera... sí, nada más siempre que los fue. sanpetrinos son muy especiales. Ah, no, Y definitivamente. si tú no eres de ahí, te van a Tú hacer no tienes problema. dirían, no tienes el código postal, ¿no? No tienes el pedigrí, te van a echar croqueta de la... Por eso, pero ahorita que hablas de eso, yo le llamaría código postal por no ser tan despectivo, ¿no? De nuevo, eso lo resuelve una reforma que te la aclare las cosas, ¿no? Por ejemplo, hablamos Que ahorita sea de el municipio. sí, de la territorialidad, ¿no? Que tienes Claro. que responder a personas que tienen una vecindad y que con una especie de certificación, ¿no? Y tiene mucho sentido porque cuando son las elecciones, el voto de diputados, senadores, mucha gente no sabe qué hace, que se dedica de gobernador. Todavía hay como ciertas ambigüedades que toca y que no toca, pero como el municipio, conforme el 115, le tocan servicios bien básicos como calles, parques, cosas tan básicas, la vecindad, y lo comentabas, creo que tú, es fundamental, porque si es palpar el problema es muy local. Claro. Entonces creo que sí la vecindad pudiera ser, en la parte que comentas como legislativa, y bien Prácticamente estamos hablando del gobierno más cercano, Más cercano a la ciudadanía. gente. Vamos Entonces, a pausa, perdón, y regresamos para cerrar, ya sería el último bloque, y pues este tema pues, dio para más. Mauricio no solo despierta pasiones, sino despierta revisiones, ¿verdad?, en la legislación cuando a veces es necesario. Quédese aquí en el 28, regresamos. Soy Alejandro Sisma, está usted en La Nocturna. Qué bueno que sigue aquí en Canal 28, estamos en La Nocturna y estamos analizando la necesidad, como ya hemos caído en cuenta, con las opiniones del abogado Olmo Guerrero, nuestro director jurídico también, y hasta Borrego en su tema El absurdo entiende, o quiere dar a entender que hay la necesidad de dejar reglas claras. Ahora, Borrego, ¿cómo redondearías el tema? Vamos. Mira, yo la verdad es que nunca había profundizado en el tema porque digamos que hay un entendimiento colectivo de que hay civilidad entre las partes para elegir a alguien, o en la memoria de un alcalde, vamos a pensar que pasó a mejor vida, que pongan a alguien que viene de su proyecto. Pero fíjate lo interesante, por eso empecé con el tema de cuando Samuel pide licencia para ir a competir. Mucha gente le dijo, no, ¿por qué va a ser Navarro? No, el Congreso manda. Y todos defendieron eso del Congreso, ¿no? En este tema, pues sí hace mucho sentido que defendamos al municipio y al cabildo y a las autoridades electas, porque al final de cuentas representan un proyecto político, que es muy claro que la gente lo quiere y lo quiere bastante. Hay otros que pues evidentemente no. Yo la verdad es que más que quién vaya a quedar o cómo vaya a ser el proceso, a mí me llama la atención es si va a haber vacíos de poder o no en cuanto al ejercicio del poder de esta persona, precisamente por no haber sido resultado de un proceso electoral. Claro. O sea, no es lo mismo, por más que tú estés en un puesto político, no es lo mismo cómo llegaste, porque es más, así como dicen de bote pronto, aviéntate una encuestita en San Pedro, ¿cuántas personas conocen a Fara, a Susarrey? Compáralo con Mauricio. Obviamente no hay manera de comparación, ¿verdad? Mauricio Fernández es Mauricio Déjame Fernández. te digo. Sí, aún y cuando Fara es un personaje relevante en la sociedad sanpetrina, realmente, sí va a haber grandes Ahora, diferencias. Mauricio, perdóname que lo digo, pero así son las cosas. Mauricio, aparte de ser un político electo con un El mayor margen en el margen estado. amplio, tiene un pedigrí sanpetrino, es de las familias más ricas del estado, tiene, digamos, la legitimidad política y económica para ser quien era, ¿no? El tema es, ¿quién lo va a relevar? Yo no veo que haya nadie, yo sí creo que va a haber una crisis en el municipio, tendría que, por lógica, esta ley existir como tal para hacer un poco más suave el tema, y pues sí, yo no me sorprendería que dentro de poco en algún municipio, en algún lugar, aplicara una de esas, ¿no? Víctor. Sí, yo creo que, mira, todas las normas jurídicas siempre son perfectibles. Siempre habrá algo, un área de oportunidad. En este caso estamos hablando de una norma a principio que es interpretativa y que deja mucho a la especulación, ¿no? Tanto de lo jurídico como lo social, lo político. Entonces creo que sí se debe perfeccionar la norma para evitar que esta interpretación sea más
más allá de lo que debe de ser, ¿no? Respetando estos principios de democracia, que es el votar y ser votado, ¿no? Partiendo de ahí, partiendo de un suelo duro, ¿no? Y luego después respetar esta parte de la evolución de programas y proyectos que ya se tenían por ahí de esta ideología partidista, que recordemos que cada quien tiene su ideología en los partidos, por eso justamente tienen esta popularidad entre la ciudadanía, porque tienen todos una diferente ideología y saben hacia dónde llevar los proyectos. Entonces creo que sí es importante y hasta yo diría de alguna manera urgente, y no esperar a que pase un segundo caso. En este caso creo que en el momento, creo que la situación pues se torna un poco clara, ¿no? Por el respeto a la figura del exalcalde. Entonces creo que aquí no va a haber mucho tema en ese sentido, pero ¿qué tal si lo hay? Entonces se queda abierta, hay una falta de seguridad jurídica para la ciudadanía específico del municipio, pero también para todo el estado. Yo coincido contigo, hay que aprovechar el momento en el cual hay consenso social, político, legislativo, ¿no? Para que esto no sea un problema, ya está político incluso, ¿no? Por el tema de qué tipo de municipio es San Pedro, para que esto no sea un problema y no dejarlo pasar, ¿no? Creo que los consensos les convienen a todo mundo. Creo que este Congreso del Estado necesita, al menos la estadística, no sacar algo que valga la pena, ¿verdad? Para presumir, ¿no? Mínimo ahí de alguien que vaya con abogados a reunirse a las barras. Bueno, yo resolví este tema. Ah, qué bien, qué legislador de altura eres, ¿no? No sé qué opinas, Olmo. Sí, totalmente. Es una, como bien comentaban, el mejor problema es el que te puedes evitar. Y a nivel gobierno aquí es una posibilidad de quitar la tentación de generar problemas donde se pudiesen evitar. Y al final del día, con tantos municipios en el estado, creo que termina por poder convenirles a todos. Porque así como ahorita estamos viendo San Pedro, pues en otros municipios todos pueden en cierto momento tener el riesgo de que les quiten el dulcecito. Entonces, tantos municipios beneficia que todos puedan tener un interés conjunto en que se regule bien y se respete un poquito, en la mayor medida de lo posible, el tema de la autonomía municipal. A ver, yo lo haría. ¿Qué? ¿Le quitarías el municipio? Si yo pudiera quitar, si yo estuviera en mis manos quitarle a él, claro que lo haces. Eso, pues te digo, sí, a ver, que no sé qué estamos jugando a veces. Ves analistas políticos y dices, no, pero es que Morena se quiere quedar con todo. Pues claro, güey, ¿quién? Ay, no, ya no me des tanto, ya no quiero tanto poder. Creo que... Ya no quiero... Me empaché. Ya me empaché. No, Rigo, pero tú te empachas, pero de populismo, porque a veces el fondo, digo, sí entiendo que hay que ser un poco más precisos cuando eres frontal y decir, a ver, sí, Morena te lo quiere quedar, pero te lo quiere quedar violando la ley. O sea, en otros países, en Estados Unidos, la política se hace con la ley en la mano. Pero fíjate, si me permites, Roberto, a ver, en el tema, Borrego tiene un punto, porque lo que vemos aquí con el tema de la reforma judicial, y se hace mucho escándalo, en Estados Unidos no hace poco tiempo Donald Trump dijo que quería tener una conformación más republicana de la Suprema Corte. Creo que es todo muy similar, solo es cuestión de grados en los países. Exactamente. Aquí lo tropicalizamos más. Exacto. Sí, no, a ver, y hay mucha hipocresía aquí también, o sea, es como los medios de comunicación, no, es que somos neutrales, imparciales, no es cierto, güey, traes tu agenda, o sea, dila nada más. Estados Unidos, poniendo ejemplo, pues sabes que Fox va a ser conservador y va a aplaudir a Trump, y otros medios, CNN, le va a sacar hasta que Donald Trump se orinaba de niño para no, ya lo hizo, creo que ya lo hizo, ¿no? Sí, bueno, o sea, a lo que me refiero aquí, es más, un escenario hipotético. A ver, bro. Mauricio ya no está. No, si yo fuera, ya no está, bueno, no, el hipotético es lo que voy a decir. Ah, ok. Vamos a pensar que si yo fuera secretario general de gobierno, yo diría, oye, ¿qué tal si ponemos de acuerdo a los diputados de Morena y a los diputados de MC y a algunos del PRI, diciéndoles, oye, pues vamos a quitar a la del PAN, vamos a votar, yo pongo el alcalde, nos dividimos los puestos en el municipio, nos dividimos los contratos de esto, de aquello, permisos. ¿No es ilegal? Y si trasladas tu ejemplo, ahorita obviamente en San Pedro pues tiene mucha luz, ¿no? Mucha exhibición, pero hay otros municipios en los cuales también hay mucha oportunidad de realizar muchas cosas que si pasara, inclusive en la transmisión de noticias,
se suele dar, digo, es normal que el área metropolitana es donde está el foco de atención, Claro. ¿no? Y en tres municipios, ¿verdad? Y en 3 municipios. La realidad es que la complejidad de este problema es que puede pasar un poquito, lo comenta Borrego. O sea, hay muchas posibilidades que yo estoy convencido que si pasaran un municipio más alejadito, Nadie se fijaría. nadie se fijaría. No habría problema. ¿no? Llamémosle golpe de estado municipal. Víctor, ¿qué acotación harías al escenario que a Borrego le encantaría? Ya se siente, ya él se ve ahí, ¿no? En la oficina Manipulando poniente la votación, del Palacio así de como- Gobierno. ¿verdad? Sí, sí. Borrego, Sí, pues, pues sabemos que el presidente municipal sustituto podría llegar y tomar nuevas decisiones en cuanto a su estructura de gobierno, y aquí es donde puede haber un área de oportunidad Puede correr a todos. Exacto, puede suceder eso, este es un escenario posible. Y ahorita sabemos que al faltar Mauricio, pues ya ahorita la situación, al menos así se ve la temperatura del Congreso, de que pues van a elegir al que manden del ayuntamiento. Pero prácticamente esto es una necesidad jurídica que debe quedar ya. Definida. Ya no podemos quedarnos afuera de estos, sumarnos como el estado de un número 16 que tenga esta regulación para darle una certeza jurídica. Si lo queremos dejar como desde el lado político, puede ser un arma muy fuerte, pero jurídicamente debe de existir para darle una tranquilidad jurídica y una seguridad jurídica a toda la población. Hoy le tocó a San Pedro, pero sabemos quién sabe qué vaya a pasar el día de pues, mañana. sí, puede ser ¿no? Monterrey, o sea, o un municipio demasiado en disputa electoralmente hablando que te quieras Claro, aprovechar. ¿no? Guadalupe, Juárez. Sí, Guadalupe, los que están Juárez, muy en sí. disputa. Y sobre todo lo que Ay. comentas, a lo mejor va a haber situaciones en las que no sea tan claro, que con esta facultad no se ve tan poco discrecional. Parece que es lógica y a lo mejor no es así. Claro. Exactamente. Y esa lógica política no siempre es la lógica de la ley, por decirlo de alguna Sí, manera. exactamente. Ahora, de esos 15 estados, me dices que son los 15. ¿cuáles son algunos de ellos como para decir, nos están ganando, ¿no? Chihuahua, está Ciudad de México, está Querétaro. Entonces creo que esos municipios, esas entidades federativas ya tienen esta parte para regulada, y pues tienen esa seguridad jurídica de que en caso de que sucediera una situación similar, que obviamente no tiene que ser por fallecimiento, sino que una decisión propia de una ausencia definitiva, que es así como lo marca la legislación. Entonces creo que podemos darle esa seguridad de que podemos seguir esa buena práctica que ya tienen otros municipios, otras entidades estados. federativas. ¿Los estados, Borrego? ¿Te veo pensativo? No, porque me estoy acordando de otro ejemplo controversial que también va por ahí, el caso de Santa Catarina. El caso de Santa Catarina, digo que no es técnicamente lo mismo, pero despierta debate acerca de la representación partidista, ¿no? Por ejemplo, el tema de que llega Nava con el PAN y luego se va y dice, no, yo soy de MC, y corre a los demás y denuncia a estos mismos trabajadores. Hasta hizo cambios. Hasta ahí hizo cambios. Y luego digo, ¿saben qué? Ya no soy de MC, ahora soy de Morena. En un mismo periodo. O sea, no, es cierto, ahora se religió. No, se religió. O sea, no. Chaqueteó en el primero y luego chaqueteó en el segundo. O sea, en el primer periodo se pasó del PAN a MC, Ajá. gana con MC y luego ya ganando se pasa de MC a Morena. Pero ese debate es diferente, ¿no? Pero fíjate, puede ser un contraargumento por lo que hemos dicho, porque Claro. si ideológicamente hay esos cambios tan radicales, después hay alianzas entre partidos que históricamente eran incompatibles, como el PRI y como el PAN, entonces la ideología no es tan importante, por lo tanto que el Congreso... El Congreso decida, ¿no? Decida, porque... A ver, ¿Para qué bueno, nos preocupamos? no, Te vas es a más, brincar de es más, partido. te voy a decir una más perversa todavía. Vamos a pensar que de repente llega, ponen a Fara y Fara dice, me afilio a MC. Soy de MC. Entonces, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? ¿verdad? O sea, ¿violaste ya- la ley o qué? No, se afilia a MC. No, ¿y me qué? refiero al 70. Ah, ya. ¿Qué impide que ahora diga MC, ¿saben qué? Vamos nosotros a poner al alcalde y vamos a proponer Otra a alguien? persona. Porque ya el municipio Claro. técnicamente ya no es del PAN. Complicado, pero divertido de cierta manera. Bueno, si a alguien le gusta este tipo Al de menos temas, para nosotros. Para nosotros, ¿verdad? Ojalá haya compartido algunas de las opiniones o tenga las suyas respecto a este tema. Gracias por estar en la nocturna. Gracias a los invitados por este debate. Lo esperamos aquí la próxima semana en el Canal 28 en otro tema para la nocturna.